vamos a esperar entonces a unos breves momentos que Karin se integre. Perfecto, ahí se está. Karin. Hola. Hola, ¿qué tal? Súper bien. Estoy muy iluminada. Pero bueno, o sea, tú eres iluminada, así que lo refleja muy bien. Algunas recomendaciones recibí por ahí. Bueno, ya, perfecto, no, pero súper bien. Para iluminarme en este minuto. No, de todas maneras, y justamente estamos en el proceso de iluminación, ¿no? De dar a luz. Muy atingente con el tema que vamos a conversar esta noche, ¿no? Primero, para empezar a contextualizar y a la gente que se está integrando, vamos a comenzar en unos breves minutos un gran tema que tiene que ver con embarazo y gestación en tiempos de pandemia. Estamos con una gran profesional del área de la salud. Ella es Karin Fuentealba, matrona integral. Entonces, bueno, Karin, te doy la bienvenida a este espacio. Te agradezco que te hayas dado el tiempo de estar acá. Yo sé, también a cuenta personal, de que estás apoyando y ayudando a muchas familias en el proceso de gestación y en el proceso de el parto, acompañamiento. Entonces, yo entiendo y sé el rol fundamental que tú tienes junto con tu equipo. Pero ahora se agrega un contexto distinto y realmente nuevo, que es este contexto de estar en una pandemia a nivel mundial, donde ya todo el sistema cambia, ¿no? Entonces, bueno, primero darte la bienvenida, Karin, y quisiera que podamos ya comenzar. Y me gustaría un poco que nos contaras, ¿no? Como qué es lo que tú haces, a qué es lo que tú te dedicas, para que todos los que se están integrando puedan entender más o menos qué es lo que tú haces. Bueno, Claudio, cuando tú me preguntas o alguien me pregunta un poco mi currículum, es como difícil mandar el currículum para explicarlo todo lo que uno hace. Entonces, en definitiva, matrona integral es algo bastante cómodo para mí. Si bien mi pasión y en lo que yo me dedico es la atención de parto, apoyo a todas las familias en toda esta etapa, desde la gestación, parto y nacimiento y recién nacido. De hecho, hoy día fui a visitar un recién nacido, no tan recién nacido, ya tenía un mes. Pero siempre uno es un aporte, porque todo lo que mi recorrido como profesional ha sido bastante amplio en lo que es la medicina complementaria. Entonces, soy una profesional que está en formación continua al respecto y creo que no termina hoy. Todos los años digo, ya, esto va a ser el último curso, postítulo, pero seguimos ahí estudiando. Y en estos tiempos está súper como atingente y necesitada las familias en toda esta visión mucho más amplia de no solamente darle la indicación de cuáles son las medidas de precaución, las medidas estándar, sino que hablar un poquito más allá de cómo se siente, de cómo está la rutina del día y poder ser un profesional más integral y apoyar en ese sentido y en estos tiempos aún más. Bien, bueno, yo sé además que tú eres doula, eres instructora de yoga prenatal y postnatal y estás estudiando también y te están formando en antroposofía. Y entonces... Sí, medicina antroposófica. Medicina antroposófica, entonces todos esos conocimientos y esa gama ayudan indudablemente en los procesos de acompañamiento en gestación y parto. Bien, ya siendo las 10:02, nuevamente te doy la bienvenida y ahora sí comenzamos. Para la gente que se está integrando, estamos
Vamos a ver ahora junto a Karim Fuentealba, matrona integral, el gran tema de embarazo, gestación en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia de estar trabajando y estar apoyando estos procesos con este cambio tan radical que hemos tenido en contextos de salud y en contextos de sociedad. ¿Cómo lo han vivido las familias que están en estos procesos? A ver, te voy a hablar como un poco desde como profesional. Uh-huh. En las partes que yo me desenvuelvo, tengo mucho contacto físico con las mujeres porque la contención y el apoyo va desde el contacto, desde el dar la mano, desde el dar un masajito, desde el poner la mano en la zona de dolor. Y eso ha sido como un poco más difícil de manejar desde el punto de vista profesional. Pero finalmente uno se va adecuando en las medidas de protección estándar y puede ser un gran aporte en esto para las familias. Y sí se puede tener contacto, y sí se puede dar una palabra de apoyo y hacer un cariño, hacer un masaje, contener en el proceso de parto, sobre todo donde existen más necesidades incluso del contacto. Cuando no hay pareja o la pareja está un poquito cansado, agotado. Me pasó en un parto en casa que estaba, en este periodo de cuarentena, donde la mujer estaba muy resuelta, muy convencida de su parto en casa, entonces no fue muy difícil llegar ahí. Fue un espacio muy abierto, muy conectado, no había miedo del virus, no había presencia de miedo, había pura presencia de oxitocina, de amor, no había nada que retuviera este parto. Nosotros con mi colega fuimos unas guardianas de ese parto, que en realidad dejamos todo fluir. Cuando el padre lo observamos cansado, tomamos su mano, lo hicimos descansar y apoyamos en este proceso con agua caliente, con palabra o con agüita, que fueron sosteniendo este proceso, que fue contenido igual, en toda su magnitud. Cuéntanos un poquito como de la importancia que tiene un parto respetuoso, un parto acorde a la naturaleza, ¿no? Y la importancia que tiene en toda esta contención, en todo este apoyo, con cosas mucho más de neurociencia, ¿no? Como la generación de oxitocina, el sistema nervioso parasimpático, todo aquello que contiene y que ayuda a esta madre, que le permite vivir el parto de mejor forma. A ver, cuando nosotros estamos en presencia de un parto, y no solo por ahora, porque estos tiempos de pandemia, sino que en general, no es fácil lidiar con el parto respetado. La mujer debe informarse muchísimo con quién llegar, con quién buscar apoyo. Cada día somos más profesionales con esta mirada de atención de parto respetado, y no es por una moda, que uno diga, oye, ¿sabes qué? Quiero parir en el agua o en la casa, o quiero tener un parto respetado en clínica. Es porque finalmente la importancia que tiene parir respetado implica en las repercusiones, como mencionas tú, en esta liberación de oxitocina principalmente, que es una explosión máxima. O sea, en el parto hay una explosión máxima de liberación de oxitocina que no sucede de tal magnitud en otro momento de la vida. Si bien en muchos momentos uno libera oxitocina, en tal magnitud no existe. Y eso implica que la mujer se llena de amor, la pareja se llena de amor, porque es contagioso esto, al igual que la adrenalina, es contagioso. Entonces, la verdad que estamos frente a una necesidad de la mujer bastante intensa, que tiene, a ver, ¿qué otra característica importante que tú me preguntas es que al parir, por ejemplo, respetado por vía vaginal, también este ser humano que viene a la vida se impregna de toda una microbiota de la madre, que en un futuro o en el futuro cercano, ¿cierto?, se va a inmunizar más rápidamente. Entonces también vamos a tener recién nacidos mucho más fuertes, fortalecidos con
con esta microbiota y después con el contacto directo y la lactancia materna. Hay otras cosas que también tienen que ver, con las emociones que surgen en el parto y la fortaleza que adquiere la mujer para enfrentar esta crianza, que créeme que con tiempo de pandemia o sin tiempo de pandemia, la crianza inicial es bastante como fuerte. En un primer hijo con mayor razón, un segundo ya va lidiando uno mejor, pero siempre aparecen como nuevos desafíos, nuevos enfrentamientos que te aseguro que tener una buena experiencia de parto también ayuda a enfrentar este posparto inmediato, a mediano plazo, largo plazo incluso, con mejores herramientas. De todas maneras, tener una buena experiencia de parto también implica una buena preparación, ¿no? Y tomar todas las medidas adecuadas para que se vaya construyendo y finalmente llegue a un punto cúlmine de incluso disfrutar, pero a concho todo ese momento. Quería preguntarte también, en contextos ahora como de cuarentena y con el tema del coronavirus, ¿cuáles son como los cuidados o las precauciones o las prevenciones que una madre o una familia, ¿no?, debería tener? A ver, con respecto a la atención, que te puedo dar yo mi experiencia, que últimamente he tenido puras experiencias de atención en domicilio. Uh-huh. Te cuento que las familias siempre tienen un parto en casa, atención prenatales, control de recién nacido, de diada, controles de peso, todo lo que es madre y gestación, parto y puerperio. Como que no dejo nada suelto, o intento darle la atención más integral posible. Y en ese sentido y en ese contexto, las familias están en su casa, sus bichos son sus bichos y no le hacen daño. Soy yo la que tengo que cuidar de llevar, por ejemplo, todo lo que es precaución, mascarilla, ropa que yo solo use adentro, o en el caso de los partos donde tenemos ropa quirúrgica, protección en el parto con antiparras, ¿cierto? Cambiando mascarillas según la mascarilla que uno tenga cada ciertas horas y el lavado de manos recurrente. Las familias en general, ellos es su espacio, entonces uno no irrumpe mucho en su vida diaria, en sus hábitos. Es uno como profesional que tiene que aplicar todas las medidas de protección estándar, medidas de protección personal, para no contagiar y no ser contagiado. En ese sentido, uno manejando eso, la relación es completamente fluida. Ya no tocamos con la mano, que era algo que hacíamos antes, ¿cierto? De hecho, un día tocaba un bebé y yo le decía, voy a tocar la temperatura, que es muy importante evaluar cómo está la temperatura corporal desde cefalocaudal, pero con los guantes se pierde un poco la percepción. Pero fíjate que igual no fue difícil, igual tuvimos una buena calidad de tacto y un buen examen físico, que uno se va acomodando, y como todo esto es nuevo para nosotros como profesionales, también nos vamos como adaptando a ciertas medidas de precaución, aseptizando todo, generando un espacio para dejar el material, ¿cierto? Lavándose las manos, teniendo una toalla nueva, un lugar para eliminar la basura. En los partos uno tiene una bolsa de basura que después se elimina, uno la elimina, uno la lleva, y toda la ropa que se usa adentro también uno se la saca y la retira afuera. Pero básicamente son esas cosas, que no irrumpa el miedo dentro de la atención, dentro de la casa, que ellos lo sientan, y uno les da esa tranquilidad. Si uno está tranquila y no siente tampoco que lleva un virus al hogar, eso también da tranquilidad, entonces te reciben con plena tranquilidad. También me ha pasado que hay gente que está muy nerviosa con el tema, les complica mucho, y oye, ¿cómo vas a traer tus cosas? ¿Dónde las vas a dejar? Y yo les explico qué cosas tienen que tener en casa, básicamente algo para dejar el material, como te decía, pero que todo el resto yo lo manejo, y si se ocupa ropa del bebé sobre mis materiales, eso después se elimina,
o si voy a tocar a la paciente embarazada, todo el material que yo se oculto, ¿cierto? Se esteriliza, o sea, se pone alcohol para eliminar el virus, si es que hubiera, ¿cierto? Y con esas medidas estándar uno también da tranquilidad a las familias que están un poquito más nerviosas con el tema y eso, no hay mucho más que preocuparse, sino que ocuparse del tema. Sí, bueno, el contexto de prevención y de cuidados, no solamente para evitar el tema del coronavirus y de contagios, sino también porque sirve muchísimo generar una sensación de calma, de tranquilidad, una sensación de que todo está bien, para que no se disparen los niveles de ansiedad, de estrés o el miedo incluso, porque todas estas emociones afectan de forma muy potente con todo nuestro sistema inmunológico. Y eso justamente puede generar que te pueda afectar el virus. Y además que toda la emocionalidad que vive la mamá también se la transmite a su bebé. Entonces hay que generar todo un contexto de seguridad, de protección, para que finalmente esa calma que vive la mamá la pueda transmitir al bebé. Ahora, sí, hay como varias, estuve buscando, hay artículos que mencionan que es recomendable realizar partos en casa y justamente en estos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Esto como de ir al hospital, ir a la clínica versus partos en casa, sobre todo en contextos de cuarentena o de pandemia, ¿no? Mira, desde mi opinión, yo he visto que ha surgido más necesidad de las mujeres de querer parir en casa. Y desde esa necesidad hemos estado como más movidos en este tiempo. Respecto a la seguridad, siempre ha sido muy seguro parir en casa. Es el lugar más seguro para la mujer, creo yo, con pandemia, sin pandemia. Porque están sus propios microorganismos presentes ahí, no hay nada extraño que le vaya a afectar. En condiciones fisiológicas de la mujer, por supuesto, no cualquier mujer puede optar a eso. O sea, se ha visto más necesitadas las personas y consultan mucho más por eso, pero lo que yo he visto, y desde mi opinión, las pacientes, las mujeres que desean parto en casa, no debiera ser por el miedo al coronavirus. Mira, ¿ya? O en realidad surge esa necesidad por el COVID, pero hemos visto, por experiencia también de otras colegas, conversando, que las pacientes que llegan por miedo a contagiarse del hospital tienen muy poca tolerancia después en el parto y finalmente se trasladan a clínica. Porque existe una decisión muy a última hora, ¿sí? ¿Ya? Que no fue procesada. Una mujer que desea parir en casa tiene una mentalidad que va desde incluso antes de gestar, que se convence de este parto en casa, que a medida que va avanzando la gestación se convence aún más. Claro, surgen miedos, inquietudes, y sobre todo con esto, pero hay un convencimiento de mucho más tiempo, porque no es que yo te diga como profesional, oye, ¿sabes qué? Parir en casa es lo más seguro, si tú no estás convencido como interiormente, que es algo mucho más profundo que por el miedo a contagiarte de algo. Y en ese sentido, claro, uno puede recibir, no va a negar la atención, pero existe esa gran inquietud de que qué sucederá y qué tolerancia tendrá esa mujer al momento de estar con contracciones, de lo que principalmente complica a las mujeres, que es el dolor. Ahora, en tu acompañamiento que haces con tu equipo, también existen protocolos como muy estructurados, muy claros, de qué hacer, así como plan A, ok, parto en casa, y ahí ustedes llevan todos los implementos, que incluso cuenta con piscina, ¿verdad?, para poder hacer, y distintos otros elementos, pero también existen como plan B, plan C, o sea, existe un resguardo de seguridad, no es que esté el parto en casa y como ocurre algo y ya no sabemos qué hacer, o sea, también existe una seguridad, existe también un trabajo con ginecóloga que está asociado a las clínicas.
Entonces, también aprovechando para que nos comente un poquito cómo es todo este proceso. Uh-huh. Te cuento un poquito desde el apoyo que le damos a las mujeres. Una de las cosas que me gustan mucho y que le he dedicado harto tiempo es a los métodos no farmacológicos de apoyo al parto, desde toda la visión de la medicina complementaria que manejo. Y ahí desarrollé también lo que es Promater Chile con los productos no farmacológicos y los servicios de apoyo a la mujer. Junto con mi colega, que como dices tú, somos un equipo, no soy sola, somos varias personas, ginecólogos, matronas. Mi colega Jennifer de Casa Mamá también es una colega que trabaja en torno a esto, y juntamos como equipo varios implementos. Ella trae la clínica, o sea, la piscina, yo sí. Tengo otros implementos, ¿me entiendes? Entonces vamos juntando un gran equipo de apoyo para la mujer en torno a estas necesidades. En general a la mujer le gusta mucho el tema de parir en el agua, y uno de los métodos más preferidos de las mujeres. Y los protocolos, como dices tú, para esto no es que nosotros solo manejemos eso, o sea, no les quiero contar tanto detalle, pero hay muchos medicamentos en relación a las hemorragias, ¿cierto? Tenemos oxígeno portátil, cada vez hemos ido mejorando más los temas de seguridad en relación a la atención en casa, para que esto sea seguro y mucho más seguro incluso que el sistema hospitalario. De todas maneras, además... Entonces, bueno, y vamos avanzando en eso, desarrollamos protocolos de traslado, como dices tú, tenemos ginecólogos que nos apoyan con eso. Cuando vamos a un gine, en estos días los ginecólogos están mucho más abiertos a la visión de la atención de parto en casa, entonces le decimos a esta paciente, es de parto en casa, tú la recibes, quiero que la controles, pero es de parto en casa, o sea, es un plan B. En este caso tú iríamos juntos a la clínica en caso de traslado. Y ellos asumen, controlan el embarazo, porque siempre hay alguna cosilla, algún detalle que uno necesita apoyarse. Nosotros somos matronas, vemos la parte fisiológica y derivamos la patología al especialista, ¿cierto? Oye, y ese es el plan B que se desarrolla, de hacer una conexión con la clínica, con el ginecólogo, y en caso de traslado sabemos dónde ir, sabemos qué ginecólogo va a ir. Algunas matronas que no trabajan en clínica, trabajan solamente en el sistema domiciliario, también entregan las pacientes a otras colegas que trabajan en torno a la misma atención, y se traslada a clínica sabiendo a dónde la paciente hace su preingreso, la clínica correspondiente, y eso queda resuelto como para sanidad mental. Claro, porque justamente cuando uno habla el tema de, oye, va a haber un parto en casa, es como, oye, pero que casi que se imaginan que hay un pesebre y que lo van a tener ahí en el patio y sin ningún recuerdo de seguridad, pero en realidad tiene unos protocolos de seguridad o sea, incluso que más que ir a una clínica, hay mucha seguridad. De hecho, y aquí también preguntarte, ¿no? Como a veces hay ciertas medidas que están ocurriendo. Por ejemplo, un bebé está con el cordón umbilical enrollado, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces se toma la decisión de, ok, vamos a hacer cesárea. Cuando en algunos casos no es necesario, ¿no? Entonces, coméntame un poco, ¿esto es cierto? ¿No? Coméntame un poco eso, porque ya el tema de la cesárea es otro tema versus un parto natural, ¿no? Pero a veces en las clínicas o los hospitales es como van ocurriendo ciertas cosas como, ok, vamos a la cesárea, cuando en verdad no era tan necesario. ¿Es cierto esto o no? Es completamente cierto, o sea, en el sistema público hay una tasa de cesáreas de más o menos el 50% que varía según hospitales. En el sistema privado es mucho mayor, entre el 70 e incluso el 90% de las pacientes tienen cesárea. Y uno yo he estado en todos los lados, público, privado, privados altos, privados bajos, y me doy cuenta que hay muchas cesáreas innecesarias. Hay cesáreas programadas, como dices tú, por excusas de circular de cordón. Y yo te cuento, por excusas, es como, no es necesario.
Es que nunca ha sido necesario una circular de cordón. Mira, porque uno escucha... Personal. Extraordinario, dale, a ver. Una experiencia personal, muy personal, porque fue de mi segundo parto en casa. Ok. Tenía doble circular de cordón. Así como dos vueltas. Exactamente, 2 vueltas. Pasaste, ¿ya? Y yo decidí llamar a mi colega después que naciera, habíamos acordado un poco eso, porque queríamos recibirlo con mi esposo juntos. Ya, pero tú estabas en parto en casa. Ya, sí. Ok. ¿Ya? Yo recibiendo a mi hija junto a mi esposo, él arreglando la piscina, ¿me entiendes? Preparando como el ambiente, en la tina, esperando el momento, me examino, estoy completa, me toco la circular y fácilmente llega a mi cabeza un recuerdo de una querida colega que me dice, a mí me dijeron en un curso, o yo dije en un curso de bomberos, cómo enseñar a atender partos. Los partos siempre fluyen, con circulares, sin circulares. No le puedo enseñar al bombero a reducir una circular. Un recién nacido, cuando está bien, y hay una certeza de que va evolucionando bien, las circulares se resuelven incluso solas. Wow. Siempre y cuando, claro, haya un contexto de normalidad en el proceso. Y eso vino a mi cabeza y completamente segura asistí a mi parto reduciendo las circulares, y lo que le decía a mi esposo era despacito. Yo también fui docente clínica de una universidad. ¿Qué pasaste? Exacto, entonces un poco explicaba de una manera dualizada, ¿cierto?, entre una madre y una matrona a la vez, indicando un poco esta salida del bebé suave, cosa que nunca alzamos a la piscina porque finalmente fue en la tina. Fue muy, muy hermoso. Por eso te digo que hay excusas en el sistema, y hay mujeres que le inventan cesáreas. Lamentablemente, no todas las mujeres van a tener la formación profesional que uno tiene para poder decidir y para decir, oye, eso no es para cesárea. Por favor, permíteme que mi parto fluya, permíteme el tiempo para poder evolucionar, para que evolucione mi parto, y que si a lo mejor no estoy dilatando 1 centímetro por hora, estoy dilatando 2 por hora, o estoy teniendo una contracción, 2 contracciones en expulsivo, déjame con mis 2 contracciones. Si mi parto va avanzando, y no pongamos oxitocina sintética y empecemos a intervenir, si vemos que la mujer va evolucionando bien. Porque esa intervención que se hace innecesaria es como una seguidilla de intervenciones. Le llamamos la cascada de intervención. Empezamos con una y no terminamos. Y muchas veces terminamos en cesárea. Y eso, yo no quiero juzgar, yo he visto muchas realidades, muchas cosas, pero la verdad que a veces tiene que ver con el tiempo que tiene el profesional, con, no sé, pues, que es de noche, que tiene compromiso, que tiene otro parto, que tiene la consulta. Entonces, existen razones que no tienen que ver con ayudar de forma real a la madre y a la gestación o al parto y darle como toda la satisfacción a ese momento, sino tiene que ver con otros intereses, ¿no? Así como tú estás diciendo, organizo mi agenda, aquí me conviene, mi horario, o sea, ya tiene que ver con otros intereses. Es verdad, lamentablemente. Es la realidad. Y como hay mujeres o familias que desconocen el tema, les cuesta un poquitito como frenar esta situación. Claro, como te digo, o sea, esto sucede antes y sucede ahora. O sea, está presente este tema, ha estado presente mucho tiempo. Bueno, porque fíjate en que algún momento las familias, la madre va donde el experto y este médico que te dice, mira, esto es lo mejor, o sea, y la familia está ahí, ¿qué más va a cuestionar? O sea, pero por eso es importante también tener estos espacios para que existan otro tipo de visiones también a nivel profesional y desde toda la experiencia y
y también que enterarse que existen otras formas y otros entendimientos. Sí, lo que yo recomiendo en general, ¿Ya? en estos tiempos, en cualquier tiempo en general, es que las familias se informen. Ahora hay muchas redes sociales y mucha información al respecto. O sea, si yo quiero ese equipo de profesionales, o sea, buscar información en el internet por otros profesionales y decir, oye, mira, voy a atenderme con ellos, ¿qué te parece? ¿Has tenido alguna impresión? Y eso podría dar más seguridad y certeza sobre que si mis deseos van a ser respetados. Me pasa, y me ha pasado ya más de una ocasión, que voy a ver una mujer postparto, ¿Ya? que no fue mi paciente de parto. Hoy día me pasó, pero me ha pasado más veces. ¿Ya? Que ella pidió muchas cosas específicas de su parto, escribió su plan de parto. El médico le dijo, sí, no te preocupes. La matrona dijo, sí, está todo bien. No te preocupes, sí. Ajá. Y al momento del parto, ella sintió que le hicieron una cesárea innecesaria. Que ella estaba dilatando y que el médico llegó, y tiene cicatriz de cesárea, una cesárea anterior, hace 8 años atrás. Y se te puede romper el útero, así que suficiente tiempo, ya te he dado harto tiempo, así que operemos. Mira, yo no puedo juzgar específicamente lo que sucedió en ese momento, porque no estaba ahí presente, pero me quedo con la sensación de esa mujer. Recibo esa sensación, y la recibo, y al recibirla le entiendo su frustración y su enojo, porque en un momento ella estaba en shock, pero ahora estaba enojada. Claro. Por esa decisión de cesárea, que dijo, oye, siento que a lo mejor él quería ir a comerse un bistec, me dijo, estaba con hambre, quería irse y quería operar luego, claro, porque la cesárea en 30 minutos está lista y después se va. Entonces esas son las cosas que a uno le generan un poco de conflicto y de decir, en este minuto uno no puede juzgar y no puede seguirle poniendo leña al fuego, por decirlo de una forma. Lo que uno busca como profesional cuando me tocan esas situaciones es darle calma a la mujer, sentir que todo lo que suceda va a ser perfecto para ella, porque es su destino. Ella eligió un equipo en particular, ella eligió una clínica o lo que sea que eligió, es porque tenía que ser así. Porque ese ser humano que viene al mundo también elige de alguna forma ciertas circunstancias o condiciones para nacer. Y es como la forma de reconfortar un poco el momento de angustia y de enojo, frustración al respecto. Y qué importante también en ese momento generar una conexión de la madre con el bebé, ¿no? Porque tantas intervenciones que ingresan hacia su propio ser, hacia su propio cuerpo y su propio bebé, que finalmente provocan una desconexión en un proceso súper natural. Y simbólicamente y ocurre como el primer trabajo en conjunto, que es yo quiero salir al mundo y esta madre que también lo invita a nacer para poder recibirlo. Entonces, este trabajo en conjunto se ve cortado y frenado por tantas intervenciones. Hay un tema que es bien interesante y aprovecho también de a las personas que nos están escuchando a poder hacerte todas sus consultas, sus preguntas. Y bueno, mira, ahora pasando al tema del parto y coronavirus. ¿Qué pasa cuando la madre da positivo y tiene COVID-19? En domicilio, ¿Ya? cuando siempre preguntamos, ¿está con síntomas de respiratorios? ¿Ha tenido síntomas respiratorios en algún momento? Si uno la capta como sospechosa, que no me ha sucedido, la atención de parto no va a ser en domicilio, obviamente. Tiene que ser derivada a hospital y atendida y confirmada, si es que es así, con el virus. Uh-huh. Dentro de lo que es los protocolos internos de las clínicas, extrañamente en este periodo no he estado en clínica, he estado puro de casa. Yeah. He estado casa tras casa, ese ha sido mi movimiento. Pero recepciono un poco la opinión de mis colegas y me apoyo en ella respecto a eso.
Una colega muy querida en un hospital donde estaba yo me dice, porque ella se llevó varios guateros que yo fabrico para el hospital, entonces, y oye Nati, ¿cómo te ha ido con el tema? ¿Cómo has logrado un poco lidiar con esto y atender muy amorosamente, porque es de matronas muy destacadas en relación a la atención de parto respetado? Sí, me dice, ni un problema, tú sabes cómo son las cosas, cuando uno tiene voluntad, todo se puede. Eso es muy, muy importante. Entonces le ponemos un forrito, le ponemos algo calentito, le hacemos masaje, nos acercamos. Tienen su equipo de protección personal y eso les garantiza su protección como profesional. Y esa madre recibe la mano, recibe un calorcito, un masaje, sin problema. Claramente hay personas y profesionales que tienen más miedo que otros. Y en eso uno debe ser también bien respetuosa de decir, oye, estás con miedo y tienes miedo de contagiarte, entonces evitas contacto y todo el tema. Cuando da positivo una mujer, claramente existen otros resguardos de los profesionales para poder asistir a ese parto. Y es un equipo de protección personal básico, pero se deja en aislamiento a la paciente, en aislamiento, o sea, tiene un equipo exclusivo para la atención y en ese sentido va a depender un poco de los servicios como estén en personal para que se cumpla esa necesidad. Bueno, y con respecto a algo relacionado con eso, al acompañamiento que debe tener, esta mujer también debería recibir acompañamiento y ahí hay una diferencia entre lo que dice la OMS y lo que dice el MinSal respecto a las indicaciones de las pacientes que salen positivos. La OMS dice que tienen que tener, que puede tener apego esta paciente con COVID positivo y el MinSal dice que no, y los protocolos han ido variando y fíjate que en todos los lugares están como en el día a día cambiando protocolos de hacer. Algunos permiten apego, otros no. Karin, para que también la gente vaya entendiendo, cuando te refieres a apego es que al momento de nacer separan al bebé de la madre, ¿no? Y el bebé queda apartado no solamente por ese día, sino por más tiempo incluso. ¿A eso te refieres? Sí, Ana, exacto. El apego es el contacto del recién nacido al nacer. En una paciente, si es la duda o lo que dicen ustedes de qué hacer en caso de COVID positivo, la paciente tiene que tener una higiene respiratoria adecuada, las medidas de protección que son, para poder tener a su bebé. Pero existen o están surgiendo protocolos en varios lugares en el cual existe esta separación mínima, si es sospechosa, de 24 horas hasta que tengan el examen. Y bueno, y si sale positiva, una separación por lo menos de 15 días del recién nacido. Wow. Sí, mira, es controversial. Yo no invito a que las mujeres se rebelen, pero también a que piensen y se informen y tomen una decisión, porque esto no es obligación. Todos los protocolos, dice, la madre desea, la madre acepta y la madre firma o no firma. ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Si yo soy COVID positivo y decido tener a mi hijo con las medidas de higiene respiratoria pertinentes, no solo le otorgo, bueno, pues depende de la tranquilidad que tenga y las condiciones que tenga la mujer, porque hay mujeres que pueden estar afectadas, sentirse muy mal con el virus y no ser capaz de atender a su hijo. Eso es otra cosa. Ahí es por necesidad que existe una separación. Pero la mujer que se siente bien y el virus no le ha afectado tanto, hay mujeres incluso asintomáticas y se sienten capacitadas para poder atender a sus hijos y darle las defensas que la leche maravillosamente da a los hijos. O sea, yo también invito a pensar y a decidir qué es mejor para ellos. Entonces lo que tú dices es que una mujer puede decidir cómo
si la recomendación es separarla del bebé, la mujer puede decir, no, tráiganmela. Sí, exactamente. Ella firma, acepta o no acepta. No hay obligación al respecto. Pero eso es como... No pueden obligarla. ¿Es antes del parto que tiene que firmar? Es como si en general hay un consentimiento que se firma antes, pero no puedo decir que sea algo que específico, puede ir surgiendo también a medida que se dan los resultados. Perfecto. Bueno, ha pasado súper rápido la hora, ya vamos a llegar a los minutos 40. Entonces también, bueno, ahí nuestro amigo Juan Andrés Alfate, desde su Instagram nos está recordando que visitemos también la página www.sericonciencia.cl. Ahí está toda nuestra gama de alternativas que ofrecemos nosotros como Instituto Ser y Conciencia, ya sea en terapias de psicoterapia, terapias complementarias y nuestra gama de cursos y formaciones. Evidentemente también sigan nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar publicando día a día cuáles son las actividades diarias que nosotros tenemos, como por ejemplo la entrevista del día de hoy. Anunciarles también que el día de mañana, día sábado, nos encontramos con dos temas tremendamente interesantes. El primero con una especialista en terapia regresiva, que es Margarita, y vamos a hablar del tema de regresiones y vidas pasadas. Y posterior a eso es a las 22, a las 8:30 de la tarde, y posterior a las 10 de la noche, también a pedido de mucha gente, es un tema muy interesante que tiene que ver con fenómenos paranormales y parapsicológicos. Y ahí vamos a estar en conjunto con mi gran amigo Juan Andrés Alfate hablando de este interesante tema y por supuesto también ahí respondiendo todas las preguntas que las personas nos puedan ir haciendo y contando casos bastante entretenidos. Karim, quisiera darte también la palabra. Mira, bueno, aquí hay una pregunta y yo creo que esta va a ser como la pregunta de cierre en virtud de la hora. Dice, ¿el consentimiento informado es solo en la salud privada? Mira, en la salud privada existe como más orden y respeto hacia las decisiones, ¿cierto? Porque no tan solo soy tratada y lamentablemente es así, como una paciente, sino también como un cliente. Entonces, en ese sentido, en el área privada existe como más consenso a lo que la familia desea y quiere. Lamentablemente, en el sistema público a veces las familias se ven sometidas un poco a la instrucción o a la decisión del profesional, pero no es obligación. En el sistema público, a pesar de que a lo mejor no se ha generado un consentimiento específico, no es obligación estar sola en el parto, no es una obligación estar sin apego. Tienen derecho a tener apego, tienen derecho a tener acompañamiento, información y ojalá la posibilidad también de los métodos no farmacológicos de apoyo junto con la elección de la forma de parir en todos los lugares. Bueno, Karim, te agradezco muchísimo el espacio que te has dado de compartir con nosotros. Esperamos también tenerte en otra oportunidad. Evidentemente también si hay dudas o consultas nos pueden escribir a nuestras redes sociales para después pasártelo a ti y que tú puedas... Karim, ¿sí? Quiero contarles alguna cosita para pasar también el dato. Por supuesto. El domingo voy a estar haciendo un taller de método Frida Kaplan, que en realidad ya están copados los cupos, pero van a ir surgiendo también talleres de parto y talleres de apoyo. Y bueno, contarles que también nosotros somos un equipo con Jennifer de Casa Mamá, que trabajamos en torno a la atención domiciliaria, la atención de partos, para que si surge alguna duda o inquietud de atención domiciliaria, cuenten con nosotras. Y por supuesto de mi parte totalmente recomendada, son unas excelentes profesionales, un excelente equipo y ahí todas las mamás pueden entregar toda su confianza en que ustedes la puedan acompañar en ese proceso. No sé, te quiero dar la palabra para poder hacer a lo mejor unas palabras de cierre y ya para poder ya terminar la entrevista. Así que, Karim, por favor. Mira, yo ayer le comenté a Claudio que quería compartir algo muy cortito de Rudolf Steiner, que es de los fundadores de la medicina antroposófica, muy cortito. Quiero que escuchen
sientan, perciban lo que les leo. Yo llevo serenidad en mí. Yo llevo dentro de mí mismo las fuerzas que me fortalecen. Yo me quiero llenar con el calor de estas fuerzas. Yo quiero compenetrarme con mi fuerza de voluntad. Yo quiero sentir cómo la serenidad se vierte a través de todo mi ser. Cuando yo me fortalezco, encuentro la serenidad como fuerza en mí a través del poder de mi aspiración. Esto es algo que quería compartir en relación a los miedos y a la angustia, que es un tema recurrente que recibo yo, para darle la calma y la serenidad y que ustedes piensen, madres, familias, está dentro de ustedes esa calma. Oye, te agradezco tremendamente tus palabras y este último mensaje, y sin duda va a servir para la mamá, para el bebé, para toda la familia. Así que muchísimas gracias, Karin, y bueno, esperamos también vernos en otra próxima oportunidad y tenerte acá presente. Bien, nos despedimos. Chao. Chao. Gracias. Por estar presente. Nos vemos. Chao. Nos vemos.